Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es José Roberto Brines Hernández, soy fundador y parte de la administración de Grupo Libertario Salamanca, que junto con Giancarlo vamos a hacer nuestro quinto podcast, que lleva por nombre ¿Por qué ser liberal? Porque pues, al menos a mí me han preguntado varias personas el por qué y por qué ser liberal y por qué no ser, no sé, socialdemócrata y por qué no ser otra cosa, por qué ser liberal. Y bueno, nosotros queremos dar con esto pie al debate intelectual, a poder llevar a cabo el verdadero debate para saber qué es lo coherente, qué es lo que es factible, qué no es factible, por medio del debate filosófico y de un método científico, poder llegar a tomar en un determinado momento una decisión más coherente. ¿Por qué entonces ser liberal? Para poder decir ser liberal, tenemos que entender más o menos a qué se refieren con ser liberal. Para yo empezar, pues quiero citar a John Locke, que por ahí de 1960 hizo los tratados sobre el gobierno civil en dos partes, en la cual, para empezar, él trata de dar a entender a las personas y trata de demostrar el por qué debe de ser derrocada la forma absolutista, en donde él dice que no es posible creer que algo divino puso a alguien en el poder y que ese poder solo se va a ir cambiando por medio de ya sea familiar o una simple imposición. Él cree que no, él cree que debe de haber alguna manera en la cual las demás personas puedan tener la libertad de decisión, y no cree que el absolutismo sea la forma más sana de libertad, de una mejor defensa hacia la libertad. John Locke también dice que nosotros aceptamos, oye, el liberalismo clásico acepta que se nos quite una parte de nuestra propiedad privada y para poder en un determinado momento defender nuestra libertad. ¿Cómo es eso? Acepta lo que son unos impuestos que sean en un determinado momento mínimos, que solo defiendan ciertas cosas en específico, y lo demás sea focalizado. Por eso nosotros como liberales creemos en diferentes ideas que abarcan este punto, como puede ser Milton Friedman y los vouchers de educación, también puede ser llevado a la salud. Los liberales clásicos creemos que no debe de haber una intervención coactiva en una toma de decisiones que se base en la búsqueda de una mejor solución para para las necesidades de una persona como individuo y no para las necesidades de un colectivo como tal, para facilitar los proyectos de vida de cada quien y no de un colectivo como tal. Creemos como liberales clásicos que el liberalismo no es una investigación como tal, es donde creemos que el liberalismo clásico lleva más allá liberal hacia lo científico, gracias a la investigación de cómo se dan en un determinado momento la riqueza de ciertas naciones, cuáles son las cosas que se necesitan para que ciertas naciones lleguen a tener ciertas riquezas, para poder ser potencias, para poder tener más libertad de intercambios de bienes y servicios entre la sociedad. Eso es el liberalismo clásico, buscar la manera en que la sociedad lleve a su máxima expresión o busque su máxima expresión la decisión en donde no intervenga un ser coercitivo para un interés colectivo, sino para el mejoramiento de los proyectos de vida de cada persona. Para esto nosotros permitimos que el Estado tenga un monopolio de la violencia legítima, el cual nos pueda a nosotros dar la oportunidad de defender nuestra libertad, nuestra vida y nuestra propiedad privada en un determinado momento. En este caso también nosotros nos basamos en cosas morales, que en este caso Adam Smith y la teoría de los sentimientos morales también lo explica,
del por qué el ser humano tampoco es un ser irracional que tiene que ser siempre coercionado por la gente, porque si no es un ser irracional, sino creemos que por medio de los sentimientos de la gente, de la creación de ciertos códigos morales que se van creando, nosotros también podemos llegar a defender nuestra libertad, a ser libres y sin tener que afectar los derechos de otros individuales, en este caso el derecho a terceros. Y bueno, para esto es el liberalismo clásico. Nosotros nos basamos por medio del mercado, del libre mercado. Creemos que la libertad del mercado y la naturaleza del mercado en un determinado momento se regula no en base a una igualdad de oportunidades, sino en una igualdad que también acepte la mutación aleatoria y que aceptamos que otras personas tengan más capacidades que otras y por consiguiente en un determinado momento puedan tener más riqueza que otros, y no creemos en esa igualdad en donde todos tenemos que tener lo mismo, sino que por medio de los méritos y de esta igualdad, de esta aleatoriedad genética, nosotros podemos llegar a obtener mejores remuneraciones y creemos que esa es una de las maneras más sencillas. Creemos en la democracia y que por medio de la democracia es que los estados se les puede otorgar ese monopolio de la violencia legítima, dándole importancia a la población en la toma de decisiones por medio de la representación política. Por eso es que yo creo que hay que ser liberal, porque es la defensa hacia la libertad, buscar que cada vez se defienda más esa libertad y buscar las maneras, mejores maneras para que esa libertad sea defendida y para que nosotros como sociedad podamos llegar a tener las herramientas necesarias para en un determinado momento obtener la riqueza necesaria para que todos podamos vivir mejor en sociedad. Y bueno, con esto te cedo la palabra, Giancarlo. Gracias por estar con nosotros, por cierto. Ok, Roberto. Muy buenos días, tardes, noches, depende de a la hora en la que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Giancarlo Portillo. Y bueno, el liberalismo, o al menos el libertarianismo que yo defiendo y practico, siempre intenta preguntarse por qué el individuo cuestiona diferentes códigos morales, diferentes formas de actuar de las personas, llámese socialistas, llámese comunistas, llámese los mismos capitalistas, pero jamás se atreven a cuestionar su código moral, como lo decía Ayn Rand en La virtud del egoísmo. Ayn Rand decía que el liberalismo no es un sistema económico por sí solo, sino que es una forma de vida, y es la única forma de vida ética que puede tener un ser humano. Esto basado en la racionalidad, en sus tres valores primordiales. ¿Por qué ser liberal? Bueno, ser liberal implica muchas cosas. Implica tener la libertad de hacer lo que a uno se le pegue la gana, pero tener la responsabilidad de hacerse cargo de los efectos que esa causa, la causa de hacer lo que se te pegue la gana, efectúe, ¿no? Decía igual Ayn Rand que una característica de ser racional era, o es más bien, que nunca provocarás causas cuyos efectos no desees, y que jamás pedirás un efecto cuya causa jamás provocaste o jamás le diste lugar. Entonces, ¿por qué ser liberal? ¿Por qué ser libertario, más bien? Hablando desde un punto de vista personal. Porque tienes libertad. Número uno, libertad de elegir, libertad de intercambiar, libertad de producir. Esto, claro, implica la antítesis, que es la libertad de no elegir, la libertad de no producir, la libertad de no intercambiar. Siempre va a ser así. Y la responsabilidad para ello, ¿no? No fregar a nadie, no imponerle tu moral a nadie, cosa que muchas personas de izquierda suelen hacer, incluso muchas personas de extrema derecha o de derecha, que va en contra de los mismos ideales de lo que hace tanto el liberalismo clásico como el libertarianismo. Sin embargo,
Yo creo que para que una doctrina, en este caso el liberalismo clásico, se pueda definir como una doctrina pura, es decir, una doctrina cuyos postulados no son refutables, sino son exactos, son perfectos, estaríamos hablando de que sus premisas no pueden ser contrapuestas y no pueden ser contradichas. Un ejemplo sería que en el liberalismo clásico la presencia del Estado sigue existiendo. Entonces, cuando en una doctrina tú afirmas que la libertad es no cederle a nadie el poder de someterte por la fuerza a hacer algo que tú no quieres, pero al mismo tiempo crees que el Estado tiene que hacerse cargo de cosas fundamentales como la seguridad, la justicia y demás cosas que pueden funcionar, claro, no estoy negándolo, ¿no? Pero entonces ahí ya estás yendo en contra de tu propia premisa, ¿no? Porque estás permitiendo cosas y a la vez no, como nuestra constitución, ¿no? Dice, están prohibidas las expropiaciones, pero en estos casos sí se puede. Ese es el problema de, bueno, a mi entender, de una filosofía o de una doctrina o de una forma de vida que incluso puede caer en el doble moralismo. Cuando tu premisa es ser libre y ser responsable y a la vez quieres imponerle a alguien más que un Estado llegue a proteger su libertad y sus responsabilidades, aunque esa persona no quiera, y esa persona quiera vivir en una forma consciente subhumana, como decía Ayn Rand, entonces estás vulnerando tus propias premisas. Lo que muchos libertarios, muchos de hecho, tienen en un conflicto eterno, y me parece que siempre va a ser así, entre los que tienen una filosofía y una doctrina pura, cuyas premisas no se pueden contradecir, sean buenas o sean malas, no se contradicen, y aquellos que también tienen una doctrina y filosofía muy bien hecha, pero con ciertas excepciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo opino que el Estado debería de hacerse, bueno, las únicas funciones del Estado son seguridad y justicia, pero al opinar eso, estoy contradiciendo mi propia premisa de que eres libre y responsable de tu propia vida, y esa libertad y responsabilidad también conlleva el derecho a defenderla, tanto tu vida como tu propiedad, como tu libertad. Cosa que reconozco de los anarcocapitalistas, que ellos tienen un punto a favor, es su filosofía y su doctrina pura. Que pueda funcionar o no, que sea una forma de pensar utópica o no, pero es pura y sus premisas no las pueden contradecir, ya que ellos dicen que la libertad es eso. Y si tú les muestras la palabra Estado, te van a decir que no, que de ninguna manera el Estado puede existir. Y eso, para mí, es ser fiel a una premisa pura que no se contradiga de ninguna manera. Sin embargo, repito, eso es en una forma de pensar ideal, genial, pero utópica. Que de hecho podríamos llegar a hablar de la antítesis de Marx, ¿no? Marx decía que iba a llegar un momento en que el hombre dejaría de preocuparse por sí mismo y se preocuparía por los demás, que iba a llegar un momento en que el hombre dejaría de ser egoísta, dejaría de querer ganar más y entonces todos seríamos iguales. Y pues el anarcocapitalismo plantea lo mismo, ¿no? Que va a llegar un momento utópico en que el hombre se va a hacer responsable de sus propias cosas, que no va a afectar a nadie y que no va a necesitar de un Estado para que Ya, lo güey. controle. Entonces, ¿por qué ser liberal? Porque es la única forma moral y ética de vivir sin fregar a nadie y haciéndote responsable de tus propios actos. Te paso la palabra, Roberto. Bueno, pues gracias, Giancarlo. Yo en la segunda parte la quería dedicar a hablar sobre las diferentes ramas que en este caso se derivan del liberalismo, porque es importante aclarar que no cualquier filósofo o político o economista que diga ser liberal quiere decir que esté a favor de lo mismo que yo menciono como un liberalismo clásico. Existen personas más del lado de la izquierda
que dicen ser liberales, pero que en realidad lo que buscan es más Estado. Nosotros creemos lo contrario. Y en este caso, para nosotros podernos diferenciar de ellos, podemos ponerle un tinte más de libertarianismo. Porque el libertarianismo puede ser desde el liberalismo clásico de Adam Smith, de John Locke, David Hutchinson y los fisiócratas franceses, hasta un anarcocapitalismo de Rothbard. En medio podemos ubicar al minarquismo. Yo soy anarquista filosófico, obviamente con el proceso del minarquismo, de que lleva del liberalismo clásico al anarcocapitalismo, pero para hablar de algo más pragmático y más realista, que pueda basarse en una plática más coherente, pues es el liberalismo clásico, puesto que no hemos ha existido por quizás un siglo minarquismos, pero no han sido tan factibles como para que en realidad se conviertan o pasen a ser un equilibrio de Nash, Estado. Entonces, yo creo que lo más coherente para mí, para poder hablar, no podemos hablar de capitalismo porque pues es incoherente, es inviable. Esto sería otro debate que me encantaría poder tener también. Yo no creo, de hecho yo creo que sí debe de existir un Estado, aunque sea mínimo, pero tiene que existir. Y yo no creo que el anarcocapitalismo, bueno, sí, quizá son algo muy, muy puro, pero esa pureza los lleva a la contradicción y a no encontrar a veces contestaciones a ciertas argumentaciones que se les llega a hacer. Entonces yo creo que el liberalismo clásico en este punto es como la idea más pura del liberalismo para demostrar que podemos tener un sistema con un Estado, con un monopolio de la violencia legítima, pero al mismo tiempo podemos ir disminuyendo poco a poco el trabajo al cual se tiene que encargar el Estado por medio de la apertura del mercado. Ahí es donde Milton Friedman también, con sus trabajos de libre para elegir y todo esto, nos explica que sí es posible. Hay maneras de que focalizando ciertas economías en cosas muy específicas que pueden ser la educación quizá, se puede llevar a cabo, pero al mismo tiempo se puede dar la libertad a las personas de escoger entre cualquier otra escuela privada. Entonces aquí lo que se hace es que se baja al Estado a competir al mismo nivel que cualquier otra empresa que sea privada. Yo estoy a favor de esto, aunque me gustaría, y lo repito, soy anarquista filosófico, los cuales buscamos que el Estado pierda soberanía frente a nosotros, que no tiene por qué tener privilegios y tiene que ser la misma ley para ellos, la misma ley para nosotros. Entonces, yo creo que yo me iría por ahí, más por la ideología de Robert Nozick y obviamente Ayn Rand. Y bueno, creo que con esto termino mi segunda intervención y te paso la palabra, Giancarlo. Vale, Roberto. Pues mira, en esta segunda intervención me voy a ir más al público que no está familiarizado con lo que es el libertarianismo o el liberalismo clásico. Ok, ¿por qué ser liberal? Imaginemos que en un sistema tú no puedes hacer absolutamente nada si una persona no te lo permite. ¿Cómo definiríamos eso? ¿Lo definiríamos como esclavitud? Unas horas veía una publicación en Facebook que me llamó muchísimo la atención sobre por qué la monarquía es mejor que la república. Bueno, pues porque en la monarquía el que te cobra impuestos es un rey, es una persona, es un individuo al que le puedes reclamar ciertas obligaciones, con el que puedes tener, pues, si le podemos llevar un contrato, como Juan Jacobo Rousseau lo decía, es más viable. Y en la República no, en la República el Estado es ficticio, es un ser que no existe, que es una forma compleja entre gobierno, instituciones, incluso individuos, pero en sí no hay un Estado físico, y entonces, ¿a quién le vas a reclamar las cosas, no? Eso es una forma de esclavitud. O sea, cuando en los países te dicen que la esclavitud ha sido abolida, bueno, pues ¿qué es ser esclavo?
Ser esclavo es ser objeto, es producir cosas y que alguien más se quede con el fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo. Ser esclavo es que tú no puedes elegir en dónde trabajar, qué estudiar, qué no estudiar, en dónde atenderte, qué no comer, qué comer, sin que alguien no te lo esté prohibiendo. Ser esclavo es cuando te quieres quedar con tu propio dinero, alguien llegue y te lo quite por la fuerza en pro de una de un bien común o de un estado de bienestar, que claro, el estado de bienestar no es nada más que el bienestar del Estado, es una forma de tergiversar las cosas, pero bueno, entonces, ser liberal es precisamente estar en contra de una esclavitud, y que la gente no muchas veces, o me atrevo a decir que nunca se da cuenta de que seguimos siendo esclavos de cierta manera de otros hombres. Lo decía Rand igual, eh, cito a Rand siempre porque pues, es una filósofa que englobó muchísimos temas, si no es que todos los temas, y los vio de una manera que toda la gente lo ve, pero por sentirse mal, por pensar así, nunca lo dijeron. Cuando el hombre se vuelve esclavo de otros, es cuando trabaja, produce y le quitan el dinero para dárselo a otros. Cuando el hombre se vuelve esclavo de otros, es cuando la gente vota por programas sociales, por programas asistencialistas, por un impuesto que ni siquiera saben de dónde sale el dinero. Ellos creen que el Estado está obligado a brindar educación, seguridad, justicia, cultura, sanidad, vialidad, tránsito, cámaras y absolutamente todo. O sea, ven al Estado como un ser omnipotente y omnisciente que lo puede todo, y esta gente jamás se ha preguntado, como inicié el podcast, nunca se ha cuestionado su código moral y nunca se ha cuestionado de dónde salen esas cosas. Me decía un maestro en la universidad que para entender al Estado tienes que entender primero a tu familia. Por ejemplo, en la familia está, me voy a remitir a la familia tradicional, ¿no? Mamá, papá, un hijo. Entonces los dos adultos toman las decisiones y el hijo las tiene que acatar hasta que el hijo pueda pensar por sí mismo. Así funciona el Estado. El Estado toma las decisiones y los individuos las tienen que acatar hasta que puedan pensar por sí mismos. Pero hay un problema, que el Estado jamás va a admitir que los individuos pueden pensar por sí mismos. Lo vemos en la legalización de las drogas, lo vemos en la libre portación de armas. La excusa siempre es que el pueblo no está preparado. La excusa siempre es esa. La excusa del Estado es que el Estado va a existir hasta que el pueblo esté preparado para vivir sin él, cosa que el Estado jamás va a admitir, incluso si el pueblo estuviese preparado, de que el pueblo está preparado. No sé si me doy a entender. La única justificación de la existencia del Estado es esa, ¿no? Que llegase un momento en que los individuos evolucionen socialmente, civilmente, para que el Estado ya no tenga que meterse, pero entonces eso estaría en contra del propio Estado, y las personas que manejan el monopolio de la fuerza legítima, pues obviamente no les conviene dejar de existir o dejar de ejercer ese monopolio. Entonces se vuelve una masa corrupta, inservible, que no produce, que no crea, que no ayuda, que al contrario perjudica. Decía un autor, no recuerdo cuál en este momento, pero él decía que todas las funciones del Estado, un empresario, un individuo, un privado las puede hacer 1000 veces mejor de lo que el Estado jamás lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el individuo se preocupa por sí mismo, se preocupa por hacer las cosas mejor. El Estado no, el Estado se preocupa por cobrar, por recaudar lo justo, porque a nadie, más bien porque no se le vaya ni un peso de los contribuyentes, y por perseguir al que se quede con su propio dinero. ¿Por qué ser liberal? Para que no te chinguen. ¿Por qué ser liberal? Porque es la única forma moral en la que una persona puede vivir, ¿sí? Estando bien consigo mismo, de que todo lo que hace, todo lo que tiene, todo lo que da y recibe es por fruto de su propio esfuerzo. ¿Por qué ser liberal? Porque uno tiene que estar consciente de que al votar por un sistema asistencialista, llámese pensiones, llámese educación pública, llámese salud pública, alguien la va a pagar. ¿Y quién es ese alguien? Tú mismo. Mucha gente sube incluso memes al Facebook en donde te dicen, ay,
Los capitalistas creen que cuando un gobernante dice que se le va a quitar a ricos, se le van a quitar a ellos, o sea, se creen empresarios y se creen ricos y se creen de la clase dominante y quién sabe qué tanta madre, ¿no? Pero pues un empresario es desde alguien que vende chicles hasta alguien que tiene una empresa de telecomunicaciones. Un empresario es desde un niño que le vende a otro niño en la primaria un dulce por $1, hasta un adulto que hace lo mismo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, para finalizar esta segunda intervención, el liberalismo es no solamente un sistema económico, se aterriza más bien en un sistema económico, pero el liberalismo, libertarianismo, capitalismo, objetivismo son formas de vida. Y es la única forma de vida que desde que el individuo está en este mundo ha adoptado y le ha funcionado. Termino con ello. Bueno, pues gracias, Giancarlo. Para ya mi última intervención, solo quiero hacer o tocar un punto. Sí, como bien dices, existen otras ramas del liberalismo, en este caso el libertarianismo deriva de lo mismo, y buscan la disminución exactamente, como dices tú, del Estado, para que nosotros como individuos podamos decidir. Para que nosotros podamos llegar a ese punto, pues necesitamos, como bien dice Ayn Rand, y crear un código un código moral, de ética, en la cual podamos convivir mejor como sociedad y sean cosas que nosotros aceptemos para la convivencia en libertad. Para eso, pues entonces necesitamos todo un proceso que nos pueda llevar a ese punto. Por lo pronto, pues seguimos en un tipo de sistemas políticos en los cuales el Estado todavía tiene mucho papel y es la única manera de ir quitándole poco a poco el papel. Repito, pues yo creo que sería la apertura de los mercados y poniendo al Estado a competir al mismo tiempo con los privados. ¿Por qué ahora ya nada más, para terminar mis últimas intervenciones, por qué creo que sí, el liberalismo clásico también, como dices tú, y el liberalismo en general, yo también soy libertario, minarquista, pero creo que el liberalismo clásico puede ser nuestro trampolín para en un determinado momento llegar hasta un minarquismo o hasta quizá en algún momento se llegue a formular mejor el anarcocapitalismo, y sí, ¿por qué no? También sería que nosotros con el liberalismo tomamos nuestras propias decisiones sin que el Estado nos diga. Entonces, por lo mismo ya no vamos a tener ya no va a haber a quién echarle la culpa, sino a nuestras propias acciones. El liberalismo clásico o el liberalismo general, lo que te permite es que tú tengas la decisión, que nada coaccione esa decisión en un determinado momento, que el Estado solo se mantenga en los niveles más bajos, cada vez bajando más. Adam Smith te hablaba de un 10%, creo, por ahí te hablaba John Locke también de que tenía que basarse en 3 cosas primordiales, no sé, libertad, defender la libertad, la propiedad privada y la vida. Y bueno, creo que también aquí en el liberalismo, que creo que es una investigación y una forma de vida, sí, por supuesto, de cómo la sociedad, por medio del intercambio de bienes y servicios y, no sé, la relación entre la misma sociedad, se puede llegar a darle la importancia a la gente de creación de las propias empresas, que en un determinado momento sean quienes produzcan su propia riqueza para fines personales y no colectivos. Yo creo que para eso el liberalismo clásico y el liberalismo en general y el libertarianismo nos permite y nos da la oportunidad de quitarle poco a poco y por medio de diferentes formas que podría ser el debate importante que siempre va a estar en la mesa, es cómo disminuir cada vez más y sin la violencia al Estado. Y para eso, pues yo creo que, repito, es el trabajo de los intelectuales para en un determinado momento buscar maneras más eficientes de que el libertarianismo nos lleve a mejores conclusiones, a mejores posibilidades como individuo y defienda nuestra libertad. Te doy
la palabra para que nos despidamos el podcast, tu última intervención, Giancarlo. Bueno, pues para finalizar mi intervención, Roberto, yo nada más quisiera exhortar a la gente que nos está escuchando a siempre hacerse preguntas relativas a de dónde proviene el dinero o los recursos, sean bienes o sea efectivo, para la realización de cualquier cosa que ellos quieran votar, imponer por el uso monopólico de la fuerza del Estado. Llámese educación, salud, apoyos sociales, madres solteras, pensiones, lo que sea, siempre tienen que preguntarse esto y ser empáticos, porque mucha gente vota por cosas impuestas a otras que ni siquiera conocen y que jamás van a conocer. Cuando cada vez que votas por un programa social y al mes te lo cumplen, te dan 3,000 pesos mensuales y al mes vas a la tienda, compras un refresco y resulta que ya subió 2 pesos, te emputas, te enojas y dices maldito gobierno corrupto que todo está subiendo o malditos empresarios suben los precios. Pero güey, hace 2 meses votaste por un programa social. ¿De dónde crees que salen los recursos, cabrón? ¿No? O sea, si se van a quejar de la inflación, si se van a quejar del alza en los productos de lo que llaman canasta básica, que de hecho la canasta básica no existe, pero bueno, si se van a quejar de una alza en los precios, primero pregúntense, ¿por qué voté por un programa social? ¿Por qué voté por un programa gratuito? ¿Por qué voté por imponer a alguien que pague algo que no quiere? ¿Por qué voté por un gobernador o por un presidente que plantea dar dinero a la gente por hacer nada? Y entonces la respuesta va a estar solita y se van a dar cuenta que los culpables de eso no es un señor que está parado en la presidencia o en el control del Estado, son las mismas personas que votaron por esa persona que le están poniendo una soga al cuello. Por eso yo soy libertario, por eso es ser bueno ser liberal, porque te haces la pregunta sobre tu propia vida, sobre tus propias responsabilidades y no le echas la culpa a nadie. Con esto cierro mi intervención, sin agradecerle a los que escuchan estos podcasts, pidiéndoles que compartan y que ayuden a difundir las ideas de libertad que hacen mucha falta en la actualidad. Te dejo, Roberto. Muchas gracias, Giancarlo. Yo también, ya, solo para terminar, quiero decir por sí en el segundo libro de Tratados sobre el Gobierno Civil de John Locke, hay una cosa que se me hace muy interesante, que es el derecho a resistir y el poder del rebelde. Eso me encanta porque creo que aquí es en una libertad en donde tú puedas resistir y puedas ser un rebelde y tengas el derecho de serlo, pues eso es algo en lo cual me gustaría seguir insistiendo para que haya diferentes contrapesos y la democracia siempre va a ser mejor cuando haya oposición y cuando haya debate y cuando haya batalla de ideas. Entonces, muchas gracias por el podcast, ya nuestro 5º podcast. Muchas gracias a todas las personas, como bien dices, que nos han estado escuchando, que han estado compartiendo, que se han estado dando like en la página en el canal de YouTube y en las diferentes redes sociales. Con esto me despido. Quiero agradecer también a México Libertario, al Grupo Libertario de Irapuato y a las diferentes organizaciones libertarias que se encargan de estar haciendo este intercambio de ideas y de promover las ideas de la libertad. Pues muchísimas gracias, buenas noches y nos escuchamos en el próximo podcast.